Y ahora sí estamos en comunicación con Alexis Dristos, economista, licenciado en Economía. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, dentro de todo. Bueno, todo bien. Muchas gracias. Con mucha expectativa positiva, esperemos que así sea. Expectativa positiva en lo económico, me imagino. En la vida, esperemos que, mira, a mí me preocupa, y ya que tocaste el tema, me preocupa mucho la economía, por supuesto, pero me preocupa mucho el tema sanitario, ¿no? Porque las proyecciones que hagamos en materia económica muchas veces están subordinadas a qué sucede con la cuestión sanitaria, y da la sensación de que se está dejando un poco de lado ese tema, y deberíamos pensarlo con más profundidad, me parece. Ahora, volviendo al tema sanitario, habían proyecciones estimando la situación de sanitaria. Te habla Mauro Senesi, discúlpame, me presentaba. Sí. Que se decía que el 2021 iba a haber un crecimiento, un rebote en B, pero teniendo esta cuenta de la segunda ola que se adelantó, y un posible cierre, toque de queda, algún tipo de fase, de retroceder de fase, seguramente va a impactar en las proyecciones económicas que se hicieron a fines de 2020, ¿no? Que eran muy buenas. Claro. Bueno, esto es lo que apuntaba. Digamos que si nosotros creyéramos y tuviéramos la expectativa, y ojalá que así sea, de que la cuestión de la pandemia va a cruzarse con la vacunación, vamos a lograr frenar esta segunda ola y vamos a poder seguir esta normalización gradual que venía observándose, que de hecho se vio una evolución positiva en materia económica, como de a poco, a medida que se iba normalizando la actividad, se iba levantando el nivel de actividad, iba mejorando la recaudación, etcétera. Es vital que el gobierno tome medidas concretas, los gobiernos, porque no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos provinciales y los municipales, que da la sensación que están como en una especie de situación híbrida, que no se dan cuenta, se están llevando puesta la realidad con la cantidad de contagios, y que además nosotros tenemos la ventaja de ver los capítulos de la serie adelantados en Europa, en el hemisferio norte, y me da la sensación de que se están tomando medidas profundas. O sea, acá tenemos dos escenarios: si esto explota o si se contiene. Si se contiene, las posibilidades son las que vos mencionabas: un rebote, mínimamente se espera un crecimiento, una recuperación del 5 al 7%, puede ser. Muy por el gato muerto ese. Claro, bueno, el rebote del gato muerto que describen algunos, evidentemente la posibilidad de mejora con esta gran caída acumulada, inclusive previo a la pandemia, son muchos años de desacople de crecimiento. Evidentemente podría ser 5 mínimamente, y podría ser más si las cosas se hicieran salían todas bien. Hay algunos indicadores interesantes. El valor de los commodities hoy está muy elevado, es una posibilidad cierta de ingresos en dólares importantes para la Argentina, que acompaña el clima, obviamente, pero el tema de la incógnita está presente. Todavía no está muy claro qué va a pasar con este rebrote, que empieza a preocupar bastante. Alexis, ¿cómo estás? Buen día. Carlos Reyes es mi nombre. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto hablar contigo. ¿Qué tal? Bien, se promulgó la ley 27.609, que vuelve a reformar otra vez la actualización y la base de los cálculos para la actualización de los saberes jubilatorios, y da la impresión, para quienes no podemos hacer un análisis a nivel macro, de que cada vez que reforman es para, bueno, comerle el aumento a los jubilados. Teníamos una fórmula hace ya 3-4 años, después se cambió para actualizar por inflación, y una vez vuelve a reformarse. Y bueno, para quienes no podemos hacer un análisis fino, como seguramente lo harás vos, nos queda esa sensación. ¿Vos cuál es tu opinión? Bueno, viste, para mí estás tocando un tema que para mí es muy importante en la Argentina, y que es una de las grandes deudas que tiene la democracia, diría yo, porque previo a la democracia no lo voy a tomar en cuenta, pero sí la democracia. La democracia tiene una deuda con el sector pasivo, y esto que vos decís es así. Se hace mucho foco en la movilidad. La movilidad, el sistema de movilidad va cambiando según los criterios. En realidad, lo que han hecho todos los que lo han modificado, han pensado en ahorrar plata, no en que los jubilados reciban más fondos. El problema no radica en la fórmula, entonces. Claro, la fórmula en realidad apunta a que creen que la fórmula les va a permitir ahorrar dinero al Estado, gastar menos,
Pero cuando se dan cuenta que la fórmula les sale mal, porque en realidad tienen que pagar más que lo que pensaban pagar, apuntan al cambio de fórmula. Vos fijate que cuando vino el cambio de la fórmula de Macri, Macri apuntaba que el componente inflacionario, como ellos esperaban que bajara mucho la inflación, les iba a hacer ahorrar dinero, y en realidad se desmadró la inflación y el gobierno actual no quería asumir el pago de esa actualización con tanto componente de inflación, por eso van a este sistema. Y en realidad, a mi entender, y yo te voy a dar mi opinión personal, yo creo que el problema de las fórmulas de actualización es un paso secundario. Acá lo que hay que pensar es cómo se hace sustentable un sistema en donde hay 40% mínimo de personas que están trabajando en negro, que no hacen aportes, casi un pasivo por un activo, cosa que se suponía que en un sistema de reparto tenía que haber 4-1, y que además todos los fondos que maneja la ANSES, a partir de políticas sociales muy buenas, muy inclusivas, interesantísimas, pero dejaron de fondar exclusivamente el tema previsional, sino que empezaron a fondar otro tipo de actividades. Ahora, Alexis, tengo entendido que la fórmula se va a volver a la que se había sancionado con Cristina Kirchner, que había generado que le había ganado durante el mandato, 2008-2017. Le ganó a la inflación proyectada durante ese periodo, también le ganó. El problema radicaba en que este año, si bien la fórmula para mí es mejor que la de Macri, el problema es que este año justamente la fórmula de Macri iba a ser la que iba a ganarle a la inflación este año. O sea, imaginémonos lo mala que era la fórmula de Macri, que para ganarle a la inflación tiene que haber una pandemia. Y ahora que por fin los jubilados iban a poder superarle el índice inflacionario, les vuelven a cambiar la fórmula. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cuál es la necesidad y de cuánto sería el ahorro? No, se ahorran un montón de dinero. Yo no hice los cálculos, pero vos calculás que vos tenés que trasladar a la actualización la inflación acumulada del macrismo. Acordate que terminó en 53% en 2019. Y durante este año, sobre el 2020, 35. Las actualizaciones no estuvieron en relación a la inflación, se hicieron estos ajustes por decreto discrecionales que hizo el gobierno nacional. Pero vuelvo al punto, ¿por qué pasa esto? De que cuando la fórmula no le conviene al Estado, porque sí le conviene al jubilado, hay que cambiar de fórmula. Porque el sistema no es sustentable, no está pensado para que tenga el fondeo necesario para poder cumplir con esas obligaciones. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar cómo hace el Estado argentino para generar sustentabilidad en su sistema previsional. Va a tener que pensar fórmulas nuevas de generar ingresos, eso está claro. Y ahora, volviendo al tema de generar ingresos, algo fundamental es generar divisas, dólares, ¿sí? Y siempre se apuntó de un famoso Consejo Agroalimentario, de llevar las exportaciones hacia $1.000 millones. Pero ¿cómo se contrasta esto con el tema habíamos comentado, del cierre de las exportaciones de maíz? ¿Cómo se explica esto? Queremos exportar más, pero después cerramos. Me quedo sin nada. Bueno, es interesante esto que vos decís. Primero que nada, me parece que para generar mayor cantidad de dólares, la Argentina tiene lo que se llama la restricción externa. Nuestro proceso económico, a medida que empieza a hacerse se empieza a mover la economía argentina, sucede que generamos mucho menos dólares de lo que requerimos. Tanto sea para pago de deudas, para pago de dividendos. Nosotros, es mucho más los dólares que salen que los que entran. Tiene que ver con los términos de intercambio. Nuestro producto exportable es de bajo valor agregado y lo que importamos es de alto valor agregado. Entonces, uno de los temas que se impone es modificar y tener una estrategia de desarrollo productivo que mejore la calidad y el valor agregado de nuestras exportaciones. Algún grado de sustitución de importaciones para poder desarrollar algún tipo de base industrial y tecnológica en la Argentina también sería necesario. Y por otro lado, en materia como la que vos contás con respecto al maíz, yo creo que lo que hay que hacer es un gran acuerdo con los proveedores, con el sector agropecuario, para poder garantizar la provisión local e interna de las necesidades que tenemos con respecto a ciertos commodities, como en este caso el del maíz, para que no sucedan estas restricciones, sino pensar en contemplar las necesidades de consumo interno para que no se desmadre. Yo creo que ahí tiene que haber un buen acuerdo. ¿Eso es político? Si vos me garantizás una cierta provisión para el mercado local a un precio interesante para lo local, yo te puedo dar un beneficio en términos de retenciones para que vos puedas capturar mayor rentabilidad en lo que exportás. Retenciones que ahora volvieron a subir al 33, ¿verdad, Alexis? Porque hubo una ventana ahí de 3 meses que bajaron para la soja. Exacto. A 30 y ahora en enero volvieron a 33. Ahí hay conflicto también. Exacto. Ahí hay un manejo que también, por ejemplo, eso fue una de las discusiones que teníamos. Nosotros
veíamos que había una cantidad enorme de dólares para poder liquidar y que quizás hubiese sido interesante evitar toda esta zozobra que nos complicó mucho, la falta de entrada de dólares, si hubieran tenido una posición más agresiva de corto plazo de bajar las retenciones por un determinado tiempo y hasta un cupo determinado de dólares que vos necesitas que ingresen para que tener más reservas, podría haber sido una de las cuestiones que nos podría haber dado un poquito más de tranquilidad. Toda esta corrida del dólar evidentemente tuvo un impacto en la inflación de los últimos meses, porque se ha trasladado a precios más allá de que el dólar oficial va siguiendo una línea mucho más conservadora que lo que pasó con el blue. Indudablemente la corrida en los dólares alternativos ha generado un impacto en precios, es un notorio. Alexis, me imagino, como todo economista, debes estar ya aliviado de que los periodistas hayamos aprendido de que no hay que preguntar cuánto va a estar el dólar en junio, julio, agosto, diciembre. Pero puedo preguntarte por la inflación. El gobierno había establecido en el presupuesto, un presupuesto que nunca se cumple, ¿no? Un 30%. Todos los privados, bueno, ningún índice baja del 50%. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y no te quiero preguntar directamente por el dólar, pero sí, si como personas comunes y corrientes y de a pie podemos intuir que el dólar va a acompañar a la inflación y en qué medida. ¿Qué dólar? Sí, coincido, bueno, primero coincido que la proyección del 29% que hizo en el presupuesto del gobierno nacional es muy optimista, no le veo posibilidades de que así sea. Argentina tiene una inflación estructural, producto de un montón de situaciones, inclusive la cartelización de los mercados, la cartelización de la comercialización, etcétera, que tampoco contribuye demasiado, así que es muy difícil que ese sea el valor final. Yo creo que hay una base mínima, la inflación mínima calculo que puede rondar como base la misma de este año, como mínimo, un 35%, 34%, y de ahí para arriba hasta un 45% va a depender de cómo puedan o no mantener o cómo trabajan los precios regulados de alguna manera, porque la realidad es que la inercia inflacionaria tiene un piso hoy de aproximadamente, a mi criterio, un 35%, y de 35 al 45 va a depender de cómo funcionan otras variables, fundamentalmente el tema de los precios regulados. Tengamos en cuenta que con precios regulados de tarifas vamos a tener en torno al 35%, con lo cual si algo de eso se descomprime y estamos viendo combustibles que empiezan a subir, están frenando alguna cuestión de prepagas, bueno, hay una serie de precios que están medio frenados que van a empezar a moverse, con lo cual no veo factible el 29. Y con respecto al dólar, creo que el gobierno sí atinadamente ha tratado de mantener una linealidad entre la inflación y el valor del dólar, y calculo que va a ir acompañando para evitar el retraso cambiario. Creo que eso es un dato importante que este gobierno más o menos lo cumplió, y muchas veces los gobiernos de Cristina Fernández, por ejemplo, tuvo una época de freno de tarifas y freno del dólar que generaba una inconsistencia en un momento en donde después terminaba generando un costo argentino muy elevado, el dólar muy bajo y una presión futura de devaluación que creo que, si mal no recuerdo, en la época de Kicillof tuvo un impacto de ese sentido que no lo podía sostener más. Este 45% que vos podrías ver como un cierto techo, ¿está atado justamente a volver a un sistema de regular las tarifas, un cierto congelamiento de precios? ¿O si se liberan eso...? El 35 es mantener un sistema bastante rígido de control de los precios regulados, y esa diferencia entre el 35 y 45 va a tener que ver con de qué forma se van liberando ciertos precios de manera selectiva. Hablan de algo basado en algo segmentado, no algo masivo. Entiendo que eso podría hacer que del 35 de piso, que es la base que yo veo, al 45 es donde podría estar moviéndose la inflación del año que viene. ¿Y esto trastocaría con lo que sería el acuerdo con el FMI, tener tarifas congeladas y demás, o un posible IFO? El Fondo Monetario lo que quiere es bajar el gasto público de manera muy fuerte, con lo cual la presión va a estar dada para ir normalizando los precios de tarifas y bajando los subsidios, o sea, reducir el gasto público por el lado de los subsidios que tienen implícitas las tarifas. Por eso también se busca vincular las jubilaciones futuras a la recaudación del sistema previsional. Entonces, de alguna manera, lo que buscan es mostrarle al Fondo Monetario que cualquier incremento que venga en jubilaciones va a estar basado en recaudación genuina. Por lo tanto, sí, hay una serie de condicionantes que van a surgir de la negociación con el Fondo Monetario Internacional,
que el gobierno las está tratando de gambetear de alguna manera, pero en cosas que evidentemente no van a ser fáciles de eludir, porque buscan compromisos de comportamiento fiscal. El déficit lo quieren más bajo de lo que el gobierno propuso. El gobierno propuso un 4,5% del PBI, y el Fondo Monetario quiere llevarlo a un 3% del PBI, lo que implica un esfuerzo fiscal de ajuste, de reducción de gastos. Así que sí, va a haber un componente que le va a costar al gobierno ver cómo encuadra la cuestión fiscal para poder satisfacer el convenio con el Fondo Monetario. Bien, para cerrar, una pregunta que me gusta hacer para también devolver gentilezas, quería preguntarte cuál va a ser tu proyecto político para este año, si tenés pensado, bueno, iniciar alguna campaña. Se vienen las elecciones también, este es un año también va a estar bastante movido en ese sentido. Bueno, básicamente, vos sabés que yo formo parte del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires. Por eso pregunto. Partido que gobernó la provincia de Santa Fe y que tiene como referente a Armas Líderes. ¿Qué sección? Por ahí no lo sabe. ¿En qué sección estás, Alexis? Estamos tratando de dar y eso es cabo. una batalla interna para tratar de poder conducir el partido de la provincia y a futuro poder plantear un partido de pie con una alternativa progresista totalmente fuera de la grieta y fuera del modelo del establishment que a veces parece plantear Labaña cuando se plantea como tercera opción. La verdad que Labaña Urtubey tampoco nos representa demasiado y creemos que hay un espacio progresista, moderno, que tiene una mirada distinta que hay que construir con muchas personalidades nuevas. Vamos a tener que trabajar duro, pero hay mucha gente que está esperando una respuesta de ese sentido y es la batalla que queremos dar en el Partido Socialista. Bueno, Alexis, te agradecemos mucho por estos minutos que nos compartiste, que compartiste todo tu conocimiento sobre economía, sobre qué va a pasar un poco, y también darte el espacio para que anuncies tu espacio político. Te agradecemos nuevamente y será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, un gusto charlar y cuando sea necesario nos volvemos a encontrar. Muy bien. Alexis Dristos pasaba, economista.